Bien, vamos a continuar. La anterior vez ya habíamos visto las ecuaciones del movimiento armónico simple. Ahora lo que vamos a ver es cómo sacar una ecuación de un movimiento armónico simple, pero de gráfica. Entonces, por ejemplo, si les da la gráfica de posición versus tiempo, ¿me escuchan, no? ¿O no? Sí, Sí, se sí, se escucha. escucha. Bien. Si me da Se la escucha. de posición versus tiempo, ya sea X en metros o en centímetros, en este eje siempre se grafica el tiempo en segundos. ¿Ya? Las gráficas de posición versus tiempo siempre inician desde la posición de equilibrio. ¿No? Siempre y cuando la fase inicial sea cero. ¿Ya? Si la fase inicial es pi medios, la gráfica comenzará desde la parte superior. Si la gráfica es pi, perdón, si la fase inicial es pi, la gráfica iniciará desde la posición de equilibrio, pero hacia abajo, ¿no? Y si es cero, hacia arriba. Y cuando inicia de la parte de abajo, la fase inicial sería 3 medios de pi o menos pi medios, ¿no? Cualquiera de las dos es válida. El ingeniero mayormente va a usar pi medios, ¿no? Eso sería en cuanto a la posición, ¿no? Si me da una gráfica de velocidad, ¿no? Si me da una gráfica de velocidad versus tiempo, velocidad en metros sobre segundos versus tiempo, la gráfica es una gráfica cosenoidal, ¿no? Y ustedes ya han visto las cosenoidales que son, en cálculo 1, inician siempre desde la posición máxima. Entonces, sería algo así. ¿Ya? Cuando la fase inicial es cero, inicia desde la máxima velocidad. Aquí sería amplitud, amplitud. ¿Ya? Cuando la gráfica es de velocidad, aquí se grafica la máxima velocidad positiva y en la parte de abajo la máxima velocidad negativa. Máxima, pero la negativa aquí. Si la fase inicial es pi medios, la gráfica va a iniciar desde la posición de equilibrio hacia abajo. Si la gráfica, si la fase inicial es pi, va a iniciar desde la parte inferior. Y si la fase inicial es 3 medios de pi o menos pi medios, o 3 medios de pi, ¿ya? La gráfica inicia desde la posición de equilibrio hacia arriba. Y por último, si es una gráfica de aceleración versus tiempo, la aceleración es senoidal también, ¿no? Entonces, aquí se grafica aceleración en metros o segundos o centímetros sobre segundo cuadrado. Está siendo grabado por si acaso. Aquí se grafica el tiempo. Y como es senoidal, pero si se acuerdan la gráfica de la aceleración es negativa, entonces no va a iniciar hacia arriba, va a iniciar hacia abajo. Entonces la gráfica de la aceleración será así. Siempre y cuando inicie con fase inicial cero. Si inicia con fase inicial pi medios, va a iniciar desde la parte inferior. Si empieza la fase inicial pi, desde la posición hacia arriba, y aquí lo mismo, ¿no? 3 medios de pi o menos pi medios, cualquiera. Entonces, esas son las tres gráficas que necesito saber cómo son. ¿A qué me refiero esto? Digamos, por ejemplo, pi medios. Por ejemplo, el ingeniero le va a dar
dada la gráfica de la aceleración versus tiempo, y le da algo así, ¿no? Determine la fase inicial. Entonces, fíjense, la gráfica de aceleración era esta de aquí. ¿Y desde dónde está iniciando esta gráfica? Desde la aceleración máxima, ¿no? Desde la máxima posición negativa. Aquí es aceleración máxima positiva. Aquí es aceleración máxima negativa. Entonces está iniciando desde esta parte. Y dijimos que si inicia desde esta parte, su fase inicial es pi medios, ¿ya? Para eso me ayudan estas gráficas. Para saber cuánto es la fase inicial. Y para eso lo vamos a utilizar en los siguientes problemas. A ver, de este problema me dice en la gráfica de velocidad versus tiempo, ¿no? Entonces esta es una gráfica de velocidad versus tiempo. Mostrado en la figura, calcular la amplitud. Vamos a suponer que esto está en metros sobre segundos, ¿ya? Esto está en segundos. Calcular la amplitud, el periodo y la fase inicial. Bien, la amplitud. Para eso, bueno, como es una gráfica de velocidad, ubico los extremos, ¿ya? Que serían -3 y 3. Mayormente ellos cometen su primer error. Este 3 y -3 no es la amplitud, ¿ya? Si es una gráfica de velocidad, esto de aquí me representa la velocidad máxima. La velocidad máxima. ¿Ya? Entonces yo sé que la velocidad máxima es igual a 3 metros sobre segundos. Y eso es igual a frecuencia por amplitud. Entonces si yo quiero despejar la amplitud, necesito saber cuánto es la frecuencia. ¿Conozco la frecuencia? En este caso no, ¿no? No, o sea, tengo que ver de dónde sacar. Pero si se acuerdan las fórmulas de la anterior clase, les había dicho que la frecuencia angular es igual a 2pi sobre el periodo. El periodo se puede sacar de una gráfica. Si se acuerdan, el periodo es el tiempo que tarda una oscilación completa. Y aquí en esta gráfica yo puedo ver media oscilación completa, ¿no? Fíjense esta media. Entonces esto aquí es periodo medio. ¿Y cuánto vale ese periodo medio? 8. Entonces si yo complemento la otra mitad, si aquí hay 8, aquí también debería haber 8. Por lo tanto, ¿cuánto sería el periodo? 16. 16. Bien. 16 segundos sería el periodo. ¿Se entiende? ¿De dónde sale el periodo igual a 16? Sí. 2 pi sobre 16, entonces esto me va a dar pi octavos, ¿no? Pi octavos radianes sobre segundos. Esos pi octavos radianes sobre segundos ya lo puedo reemplazar aquí, ¿no? De esta fórmula digo que la amplitud va a ser igual a 3 sobre la frecuencia de aquí. Despejando la amplitud. 3 sobre la frecuencia angular. 3 sobre pi octavos. ¿Cuánto me da? ¿De dónde sacó 16, Oxy? El periodo es el tiempo que tarda una oscilación completa, o sea, el tiempo que se graficaría en una onda completa, una subida y una bajada. ¿No? Aquí en la gráfica solamente me da media onda y me dice que media onda es 8. Entonces la otra media onda debería ser otros 8. Y 8 más 8, 16 segundos. Ah, listo, gracias, Oxy. Entonces, ¿cuánto les da la amplitud? 7,6 me sale. 7,6. Sí. Sí. Un decimal más, 64. Bien. 64 metros. ¿No? Ya tengo la amplitud. El periodo es 16 segundos. Bien. Y la fase inicial. ¿Cuánto llegaría a ser la fase inicial? Esto es una gráfica de velocidad. Y fíjense que está iniciando desde la posición de equilibrio, pero hacia abajo. Entonces me voy a fijar aquí. Gráfica de velocidad cuando es de la posición de equilibrio hacia abajo es pi medios, ¿no? Entonces su fase inicial es pi medios de
radianes. ¿Se entiende de dónde sale la fase inicial? Sí. Ya. Se entiende, Auxi. Bien. Entonces ya tengo el primer inciso. Inciso B. El inciso B me dice la máxima aceleración. Aceleración máxima era igual a menos frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Reemplazando menos la frecuencia angular al cuadrado, frecuencia angular pi octavos al cuadrado, por la amplitud, 7,64 metros. Por lo tanto, la aceleración máxima es menos Menos 1,17. menos 1,17 metros sobre segundos al cuadrado. ¿No? Ahí tengo la aceleración máxima. Inciso C. La posición para t igual 5 segundos. Posición en función del tiempo es x igual a la amplitud por seno de frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Entonces, reemplazando, la posición será igual a la amplitud 7,64 por el seno de la frecuencia. La frecuencia era pi octavos por el tiempo, que es 5, más la fase inicial, que era pi medios. Eso en radianes, ¿no? Su calculadora, por si acaso. ¿Cuánto les da? Menos 2,92. Ya. A lo demás. Correcto. Bien. Ya tengo la posición para t igual 5 segundos. Está esto. Inciso D. ¿En qué posición la fuerza neta es 0? ¿En qué posición? ¿Para qué X? La fuerza neta es 0. A ver. Todos sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, ¿quieres saber para qué posición la fuerza es 0? La fuerza será 0 siempre y cuando la aceleración sea 0, ¿no? De otra forma, no. Entonces, si la aceleración es 0, por lo tanto, la fuerza es 0. ¿Y para qué posición la aceleración es 0? En el punto de equilibrio. Exacto. Entonces, la respuesta es en x igual a 0. Esa sería la respuesta. Voy a remarcar todo lo que me pedía. ¿Ya? Era esto y esto. Ya. Disculpe, Auxi, ¿por qué 0 dijo? Que me dice en qué posición la fuerza neta es 0. Y sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Para que la fuerza sea 0, significa que la aceleración debe ser 0. Porque la masa no puede ser 0, ¿no? Si es una multiplicación y esto me tiene que dar 0, es porque la aceleración debe ser 0. Si la aceleración es 0, la fuerza también es 0. ¿Y en qué posición la aceleración es igual a 0? En la posición de equilibrio, ¿no? Ah, ya, listo, Auxi. ¿Y si tocaría masa? No, es que la masa, imposible que sea 0. Bueno. Si no hay masa, no hay movimiento armónico. ¿Sí? Ya, listo, Auxi. ¿Alguna duda aquí?
Sí, sí sé que una duda. En la fase inicial, ¿por qué es pi medio? Esta. Una función cosenoidal siempre inicia en la parte positiva, ¿no? En máxima positiva. Ahí su fase inicial es 0. Cuando viene la cuarta parte, es decir, de la posición de equilibrio hacia abajo, ahí la fase inicial es pi medio. Si yo empiezo una gráfica desde la parte mínima, es decir, desde la amplitud negativa, o en este caso la velocidad negativa, la fase inicial debería ser pi, y si inicia desde el punto de equilibrio pero hacia arriba, sería 3 medios de pi o menos pi medio. Eso, ¿se acuerdan que sí, exacto, en cálculo 1 lo avanzan cuando hacen funciones trigonométricas? Le hacen hacer aquí un circulito y cómo van desplegándose su gráfica, ¿no? Las ondas. 0, pi medio, pi, 3 medio de pi, 2 pi. Pero 2 pi lo mismo que La función seno es eso. esta es seno, coseno, seno. Seno empieza desde 0. Coseno desde la posición máxima. Porque coseno de 0, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces el valor máximo, ¿no? Todos saben que seno y coseno es entre 1 y menos 1. 1. En cambio aquí, seno de 0. Menos 1. 0. 0, por eso inicia desde aquí. En cambio aquí, igual, ¿no? Seno de 0, 0, pero como es negativa la aceleración, ¿se acuerdan de la fórmula? Es negativa, ¿no? En vez de ir hacia arriba, va hacia abajo. Las fases iniciales son contrarias a las de la posición. Bien. Así que estas tres gráficas traten de acordarse. Ya mientras van practicando, ya se le van a acordar directamente cuánto es, ¿ya? Y no van a tener necesidad de fijarse las gráficas. Bien. Una última preguntita. Ahí en la fórmula de la posición, o sea, ya noté los datos en mi calculadora y me sale otro resultado. ¿Cuánto te sale? 0,470. Aquí. Ajá, ahí. Sí, a mí igual me sale. ¿Están radianes? Eso no sé. Ahí en tu calculadora debe salir una R en la parte de arriba. No, una D nomás me parece. Está mal. Tienes que llevarlo a radianes. Tienes que ponerle Shift, Mode No, y está bien. Rad. Ah, ya la pillé. Ahora sí. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? Auxiliar. Ahora vamos a hacer que esta es una gráfica de aceleración, ¿ya? Dada esta gráfica de aceleración versus tiempo, calcular la amplitud, la fase inicial, la frecuencia. Lo mismo, ¿no? Pero en este caso esto es la aceleración máxima. A ver, aquí sería 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto es la aceleración máxima? 4. 4 metros sobre segundos al cuadrado. En este caso dijimos que la aceleración siempre, bueno, ambas, ¿no? Posición, velocidad y aceleración pueden ser tanto positivas como negativas. Aquí sería menos 4, ¿no? Menos 3, menos 2, menos 1. Y ustedes usan la fórmula de la aceleración máxima como negativa, entonces vamos a ponerle negativo, ya, por esta de aquí. Aceleración máxima es igual a menos frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. ¿Qué necesito calcular? La frecuencia angular. ¿Cómo voy a calcular la frecuencia angular? Frecuencia igual a 2pi sobre el periodo. ¿Cuánto es el periodo de esta gráfica?
18. 17. 2. 18. 12. A ver, ¿De 12? fíjense, inicia en la parte superior. 12. ¿Cuánto tiempo tarda en volver otra vez hasta la parte superior? 12. 12, ¿no? El periodo es 12. Si usaban con media onda, también debería salirles 12. Media onda es de todo esto de aquí. Aquí, bueno, entre 2 y 4 se supone que aquí está el 3 y aquí está el 9. Del 3 al 9, ¿cuántos segundos hay? 12. De 3, de 3 al 9, Son 6. 6, 6. Son 6 segundos. ¿no? Entonces la otra, Claro, temas. si aquí hay 6 y aquí hay 6, entonces el periodo es 2. ¿No? Como ustedes lo quieran hacer, sí o sí le tiene que salir lo mismo, ¿no? O analizando desde el mismo punto hasta el mismo punto, ¿no? Bien, en el periodo, Si avanzamos de a 2 cuadros hacia arriba, igual sería de a 2 cuadros. aquí sí, ¿no? Ya vamos, pongámosle 4 nomás. Yo me olvidé de colocarlo. Igual no va a afectar mucho. 12. Obviamente la respuesta va a ser diferente, ¿no? Si aquí fuera 8 y 8, va a dar otro. Pero tomémoslo así como 4 y 4. Es que no salió bien en la gráfica los valores de aquí. ¿Cuánto me da la frecuencia angular? Bisectos, ¿no? Bisectos radianes sobre segundos. Despejando la amplitud es igual a menos 4 sobre menos frecuencia angular al cuadrado. Menos con menos se va. Me queda 4 sobre frecuencia angular, que es pi sectos al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? $14,59. 14,59 metros. ¿Ya? Eso es entonces la amplitud. Bien. ¿Qué más me pedía? La fase inicial. ¿Cuánto es la fase inicial de la aceleración? Menos pi medio. ¿Ah? Vimos que la aceleración inicia así, ¿no? Aquí está 0, pi medios, pi. Y si empieza la parte superior, puede ser 3 medios de pi o menos pi medios. Bien. Menos pi medios. Ya. Aquí, o 3 medios de pi. El ingeniero, el anterior semestre, un ejercicio parecido a este, no me acuerdo si era de aceleración o de posición, le puso pi medios, ¿ya? Le cambió a positivo. Pero, bueno, no sé por qué lo hice. Pero ustedes si colocan en su calculadora, sí o sí le va a salir menos pi medios, ¿ya? Así que solo no le diga nada al ingeniero. Si es que les hace el mismo ejercicio este semestre, seguramente esta semana les va a hacer más ejercicio. Auxiliar. ¿Sí? Auxiliar, disculpe una duda. Para que de ahora en adelante no me equivoque en hacer los cálculos de estos ejercicios. Como estamos haciendo ejercicios de movimiento armónico simple, entonces todos los cálculos tenemos que hacerlo en radianes, ¿no? Sí. Allá, gracias. En el parcial igual le va a preguntar algo así. Pero póngale usted directo menos pi medios. ¿Por qué? Porque las otras respuestas no va a afectar, ¿ya? El ingeniero le va a poner bien. Otra forma de cómo yo puedo hallar la fase inicial y no sea de gráfica, ¿ya? Para que, por si le dice, pero ¿por qué menos pi medios o por qué 3 medios de pi? Si yo tomo un dato de la gráfica, siempre traten de tomar los valores máximos, ¿ya? Ya sea este de aquí, los máximos positivos o los máximos negativos. Cualquiera. Este es como su justificativo de por qué menos pi medios o 3 medios de pi, que es lo mismo, como les digo, y no pi medios, ¿ya? Por eso le digo, va a depender de cómo le
enseña este semestre el ingeniero. Pero igual. A ver, si yo tomo este punto, ¿qué tiempo es este punto? El primero. Cero. Cero. 3 medio pi. Para t igual a 0, ¿cuánto vale la aceleración en ese punto? 4. 4. ¿Ya? Bien. Para t igual a 0, la aceleración es 4. Ustedes saben que la gráfica de la aceleración es igual a, perdón, la ecuación, menos frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el seno de la frecuencia por el tiempo más la fase inicial, ¿cierto? ¿Cuánto vale la aceleración? 4. Este menos lo voy a pasar aquí ya, con menos, porque va a pasar. Y esto de aquí, ¿a qué es igual? W al cuadrado por A. Es la aceleración máxima, ¿cierto? ¿Y cuánto es la aceleración máxima? Igual 4. Y fíjense que eso va a ser igual a el seno de frecuencia. ¿Cuánto vale la frecuencia? Pi sectos. Por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? 0. Más la fase inicial. Esto se va. Entonces, despejando la fase inicial, me va a quedar arco seno, ¿no?, de menos 1. ¿Cuánto les da eso en su calculadora? 4 sobre 4 es 1, ¿no? Negativo 1. Menos pi medio. Menos pi medio. ¿Ya? Entonces, queda justificado matemáticamente, ¿no? Que Es lo mismo que 3 medio pi, ¿no? es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque ustedes usan para medir su 0, pi medios, 3, pi, 3 medios de pi. Si en este caso significa que está en esta posición, ¿ya? Mi movimiento armónico simple está en esta posición. Ustedes miden el ángulo positivo hacia la derecha, es decir, en sentido antihorario. Entonces, pi medios, pi, 3 medios de pi. Pero, ¿qué pasa si yo mido este ángulo, pero por el otro lado? Sería negativo, ¿no? ¿Y cuánto estoy recorriendo hasta aquí? Solamente pi medios. Pero como era negativo, menos pi medios. Por eso le digo que menos pi medios y 3 medios de pi es lo mismo. ¿Ya? Es como lo que se ve en la gráfica de primer laboratorio en auxiliar, que usted me acuerdo que puso y estaba en la flecha, cosa que mientras la posición llegaba a su mayor alcance, o en este caso se llama la A, la aceleración estaba en sentido contrario, pero apuntando con su mayor fuerza, sí, por la gravedad. Pero, digo, pero en este caso, si mido en sentido antihorario, positivo los ángulos, ¿ya? Las fases iniciales. Y si mido en sentido horario, negativos. Por eso le digo que 3 medios de pi es lo mismo que menos pi medio. Esto les decía para que después cuando el ingeniero les enseñe tal vez el mismo ejercicio, no digan que yo les enseñé mal. Les estoy demostrando que sí está bien. ¿Ya? Solamente déjenlo al ingeniero que les enseñe así. Si es que le enseña el mismo ejercicio, ¿ya? Bueno, así les enseñó el anterior ejercicio y todos los auxiliares éramos, pero ¿por qué? No sé por qué, digamos. Tal vez olvidó el signo o algo, no sé. Solamente fue eso. 3. Pero ahí está la demostración matemática. Una pregunta, Eduardo. Cuando no ve que ahí está alfa, seno de alfa, ¿no? Cuando alfa pasó al otro lado, ¿el seno se convirtió en arcoseno? Sí, arcoseno. Ah, ya, gracias. Bueno, ahí está el inciso A, ¿ya? Inciso B, las ecuaciones del más. Más es movimiento armónico simple en física, por si acaso. X igual a la amplitud seno de frecuencia angular por el tiempo más fase inicial. Reemplazo. X igual a la amplitud. Bueno, si su examen es virtual, seguramente tienen que buscar, ¿no?, la que diga menos pi medios o 3 medios de pi. Y si no hay esa, arriesguense por la de pi medios, ¿no? Solamente aclarar eso. Ya. Amplitud 14,59 por el seno de frecuencia pi sectos.
tiempo, más la fase inicial, menos pi medios. ¿Ya? Velocidad W por A, coseno de frecuencia tiempo más fase inicial. ¿Cuánto vale W por A? ¿Eso lo pueden calcular directo? Por favor. Esta es la de la posición. Ah, cierto. En el inciso A me falta la frecuencia. Llegamos hasta la fase inicial, perdón. Ya, aquí le voy a colocar la frecuencia, ya. Aquí a un ladito. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo, ¿no? 1 sobre el periodo que era 12, ¿cuánto me da? $0,083. Confirmo. 0,0833333, ¿no? Hertz. Su unidad es el hertz. O segundo a la menos 1. Bien, aquí ¿cuánto da? W por A, frecuencia angular por la amplitud. Esto por 7,64. 7,64 coseno de frecuencia que es pi sectos, tiempo menos fase inicial pi medios. ¿No? Y la aceleración, esa no es necesario, ¿no? Escribir la ecuación porque directamente puedo saber. Yo sé que la aceleración es menos la aceleración máxima que era 4, entonces menos 4 seno, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿no? Pi sectos, tiempo menos pi medios. Si se dan cuenta, lo que está dentro del paréntesis para las tres ecuaciones es lo mismo. Lo que cambia es lo que está fuera del paréntesis. Aquí voy a añadir una hoja más. Ya tengo las tres ecuaciones, posición, velocidad y aceleración. Y me quedaría, inciso C, la velocidad máxima. Bueno, ya la tengo calculada, pero igual. Velocidad máxima es igual a frecuencia angular por la amplitud. Frecuencia angular es pi sectos, radianes sobre segundos, y la amplitud era 14,59. Bien. ¿Cuánto les da? Ah, bueno, ya me habían dicho aquí, perdón. 7,64. 7,64 metros sobre segundos. ¿No? Bien. Inciso D, la velocidad y posición para t igual a 3 segundos. Inciso D, la posición. Tengo la gráfica de posición, ¿no? Perdón, la ecuación. 14,59 por el seno de la frecuencia, que era pi sectos, por el tiempo, me dice para el tiempo t igual 3, ¿no? Más la fase inicial, pi medios. ¿Cuánto me da? Va a salir 0, ¿no? Por el 0. Sí, sale 0. La respuesta es 0 auxiliar. Bien, 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 bien. Perfecto. ¿Cómo sabían que iba a salir 0? Porque fíjense, para t igual a 3, la aceleración es 0. ¿No? Entonces significa que en ese punto la aceleración también era 0 y la posición 0. ¿Cuánto debería salir la velocidad? Si hay que ser, ¿cuánto debería salir la velocidad? Máxima. Máxima, ¿no? Ahí lo vamos a comprobar. 7,64 coseno de pi sectos por 3 menos pi medio. Puede ser máxima positiva o máxima negativa, ¿no? Cualquiera de las dos. Depende si está de ida o de vuelta.
7,64 Sale 7,64. Perfecto. Esa es Sí. la máxima, ¿no? Bien. Ese es el inciso D. Y el inciso E, la gráfica. Gráfica. Ya. Eh, me dice que haya la gráfica de la posición, ¿no? X versus tiempo. Auxiliar. ¿Sí? Disculpe, ahí en el inciso B, es uno de los ejercicios que hizo. Hay uno en el que menciona al tiempo, o sea, se ve para que usemos el tiempo. Ahí en el inciso B, si se puede fijar. Ahí en el inciso B, ¿no? Ahí donde dice seno de pi secto por tiempo. Ahí en tiempo sería 3 entonces, ¿no? Sí, exacto. Ahí es donde estoy reemplazando. Aquí 3 y en la velocidad Sí. de 3. Ah, ya. Ya también, gracias. Ah, que lo hice directo. Ya. Me dice la gráfica de la posición 14,59 entonces. Vamos a redondearlo a 14,6 ya, para que no nos cueste mucho. 14,6 seno de pi sectos por el tiempo menos pi medios. ¿Cuánto era el periodo? ¿Se acuerdan? 12. Sí. Entonces la gráfica lo puedo hacer de 3 en 3, ¿no? ¿O quieren hacerlo de 2 en 2? Como se te sea más fácil, igual lo más entender. Bueno. Voy a hacer mis datos. Tiempo, perdón. Tiempo y posición. A ver, si es 12, podemos hacerlo de 3 en 3 para que no sea muchos datos, ¿ya? 0, 3, 6, 9, 12, 15. Entonces vayan reemplazando. ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo se hacía? Si tienes radiana, igual se puede hacer, ¿no? La tablita en la calculadora. Mode y seleccionan la opción tabla. Y en f de x colocan su ecuación. 14,6 seno de pi sectos x menos pi medios. Esta x la generaban con alfa más la teclita, creo que era cerrar paréntesis, ¿no? Luego, start o inicio en 0, fin o end en 15 y step o paso. ¿Ya? No. ¿Ya está? Sí. ¿Para 0? Menos 14,6. ¿Para Sí, 3? eso sale. 0, 14,6. Ah, sí. Sabía que iba a dar algo así. 0, menos 14,6, 0 y así. Bueno, si lo hubieran hecho de 2 en 2 iba a ser diferente, ¿ya? Bueno, así está bien. Auxiliar, disculpe, ahí en la columna de tiempo, ¿por qué hizo de 3 en 3? Porque me voy a fijar en el periodo. Ya en este caso el periodo es 12. Entonces no puedo de uno en uno, ¿no? Porque van a ser muchos datos. Podría ser de 2 en 2 si querían. Pero en este caso vamos a hacer de 3 en 3 para que no sean tampoco muchos datos. De 2 en 2 igual podía ser bien. ¿Ya? Entonces, ahí voy a ver si 3, 6, Ok, gracias. 9. Así me va a dar. 3, 6, 9, 12, 15. Y el eje Y lo vamos a hacer de 2 en 2. ¿Ya? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Bueno, en este caso no está tan difícil de graficar.
Escribí con el mouse Obvio. a mucha precisión. Con el mouse. 14,6 lo busco por aquí. Para 3 era 0, para 6 era 14,6. 14, 15 por aquí, debe ser por aquí. Para 9, 0. Para 12 es la máxima pero negativa. Para 15, 0. Entonces esto comenzaban a hacer su gráfica. Ay, ya me cansé. Ya sería la gráfica, ¿no? No, mentira, no uso mouse. Pues tengo lápiz. Todavía no la creyeron. No, pero sí, también, o sea, sí puedo hacer con mouse, pero tardo mucho. No, está bien, viejo, es complicadito nomás. Ajá. En ese momento aprendí, no puedes confiar en nadie. Pero le estoy diciendo la verdad, digamos. Hubiera sido peor que no les hubiera aclarado. Tiene un lápiz, pero un iPhone. Sí, tengo iPhone. Flipo. Flipo. ¿Ya? ¿Alguna duda? Loca. Auxiliar, disculpe, entonces este tipo de ejercicio que hemos hecho, si el ingeniero nos lo dara al principio, entonces nos daría con esa gráfica, ¿no? Como está al principio. Sí, solamente que al inicio era aceleración, ¿no? En este caso nos pedía la gráfica de X. Sí, claro, pero del principio yo me refiero. Como hace ratito, como ahorita nos mostró usted, ahí al inicio está con una gráfica. Sí. Eso entonces nos daría el ingeniero, ¿no? Sí, la gráfica, y les va a pedir. Tampoco es que le va a pedir las cosas, ¿no? En su examen le irá a pedir 2, y si es presencial, 3. ¿No? Ya. Yo le puse todo lo posible, digamos, todo lo que posiblemente le puede preguntar de un ejercicio tipo así. Ok. ¿No? Bien. Entonces, de ecuaciones del más, ya sería lo de la anterior clase, o sea, que le dé la ecuación y le pida todo, o que le dé la gráfica y le pida todo también. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a péndulo simple. Una pregunta, ¿cómo es para poder sacar la tablita? En alfa 14,6 seno de pi sobre 6 por alfa. ¿Alfa es eso? No, es que tenés que aquí querer la X, ¿no? Sí. La X está en esa teclita, si te das cuenta, la de cerrar paréntesis. Ya. Alfa y S1S, lo mismo. Está ahí ves, mira, ahí hay una letrita roja encima de cada botón, o arribita. Apretás Sí, alfa ya y lo ese vi. botón y te va a aparecer. Y ya la vi la X ya. Gracias. Bueno. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay una manera de que nos pases todo esto como documento? Pero si se los pasé, se los subí al Classroom. De ahí lo pueden descargar solamente. Ya. ¿El video también? Sí, está ahí el video igual de la anterior clase. Auxiliar, disculpe, entonces este video también lo va a subir ahí a Classroom, ¿no? Claro, esto y el documento. Ok, gracias. Bien, entonces, como decía, vamos a ver
péndulo simple, péndulo físico, resorte y péndulo de torsión. Ahorita vamos a ver la fórmula de las tres, ¿ya? A ver, aquí vamos a darle espacio. Esto creo que era su tarea, ¿no? Esta semana. Con el ingeniero. Sí. Sí, esa es. Su laboratorio 3 es péndulo de torsión. Auxiliar, disculpe una pregunta. Quería preguntarle, como el día de ayer pasamos laboratorio, los del F1 y los del SB también. Entonces, nosotros del F1, por ejemplo, tendríamos que igual presentarle a usted la forma de hacer los informes de laboratorio que nos explicó ayer el auxiliar, el otro auxiliar con el que pasamos, ¿o qué hacemos? Les dijo que hagan su informe, ¿no? Sí. Y no dijo, pero lo puso para el otro sábado. Les dijo para el viernes. Fue para el viernes. No, pero en Classroom está para el sábado. Ah, bueno. Yo le voy a decir que o sea, pero entonces lo del F1 también tenemos que hacerlo. Todos tienen que hacer su informe. El uno, igual todos los 5 grupos tienen que hacer, bueno, ya hicieron, lo enviaron. Yo voy a revisar entre hoy y mañana porque el lunes les tengo que enviar las notas al ingeniero del primer laboratorio. El laboratorio 2 que hicieron con Eric ayer, igual se lo envían hasta el viernes, él lo tiene que revisar todos y se lo envía al ingeniero. Disculpe, con usted sería hoja cuadriculada y con el auxiliar de ayer sería hojabón, porque ayer dijo hojabón. No, yo le dije cualquier hoja, aunque sea de servilleta, pero que esté completa. Ya, gracias. Sí, no hay problema de eso, que esté completo y nada más. El viernes, por ejemplo, el laboratorio igual se lo la enviamos. Y ya. Una preguntita, el laboratorio 2 lo enviamos al mismo Classroom que enviamos el laboratorio 1. Todo en el mismo Classroom, están ahí los 4 auxiliares. Bueno, ya. Creo que todavía no aceptó la invitación, pero ya irá a aceptar. Pero sí, ahí vamos a estar todos los auxiliares. Bien. Entonces, del péndulo simple, ¿no? Es lo que hicimos conmigo, ¿no? Es una masa M que está unida a un punto P y tiene una longitud L, ¿ya? La fuerza que origina el movimiento de este cuerpo es fuerza neta, la vamos a colocar, menos la masa gravedad por seno del ángulo. Si me pregunta la fuerza neta o la fuerza que tiene un péndulo, es en la única fórmula, en el único inciso donde ustedes tienen que cambiar su calculadora a DEC, ¿ya? Cuando me pida la fuerza neta de un péndulo simple. Es el único caso. Luego todo lo demás tiene que estar en el... ¿Lo puedes volver a repetir, por favor? Claro, que en esta pregunta, cuando les diga hallar la fuerza neta de un péndulo simple, es la única pregunta donde ustedes tienen que usar su calculadora en DEC. ¿Por qué? Porque el ángulo mayormente lo va a dar, qué sé yo, 30 grados, 40 grados, 45. Entonces, si están en este tipo de grados, debe estar en DEC, al menos que ustedes lo transformen a radianes y mantengan su calculadora en radianes. ¿Saben transformar, no? Ángulos. No. Ya. No. Los radianes, el ángulo de radianes, o mejor así. Para transformar, por ejemplo, digo 180 grados es pi radianes, ¿ya? Entonces, multiplican por esto y dividen entre 180 y le va a dar la respuesta en radianes. Si ya lo tienen en radianes, no hay necesidad de que ustedes cambien aquí, ¿ya? Mantienen en radianes. Pero si no saben transformar, lo colocan en DEC y colocan, ¿no? 30 grados, 40 grados, 60 grados, lo que les pregunte el ingeniero. Ahí van a tener cuidado. Y
el periodo de un péndulo simple es 2pi raíz de la longitud sobre la gravedad. Esto se mide en segundos, ¿no? El periodo debe estar en segundos, la longitud debe estar en metros, la gravedad en metros sobre segundos al cuadrado. Por eso metros con metros se va. Si hago medios con medio, extremo con extremos, me queda raíz de segundos al cuadrado, cosa que se elimina. Y me queda segundos. Un resorte helicoidal, por su parte, entonces, es una masa M que está unida a este resorte. Un resorte, ya, los resortes siempre cumplen la ley de Hooke, ¿no? ¿Qué me dice la ley de Hooke? Que cuando se estira o se comprime un resorte aparece una fuerza restauradora, ¿no? Que es directamente proporcional al al desplazamiento, ¿no? Y opuesto al movimiento. Al movimiento. Entonces, por eso lleva signo negativo. Para que esta proporcionalidad se convierta en una igualdad, es que aparece la constante de resorte. Y negativo, ¿no? Esa es la fuerza que origina el movimiento de un resorte. Si le pregunta, en su examen oral típico, le va a preguntar ¿por qué la ley de Hooke lleva signo negativo? Porque se opone o está opuesta al movimiento, ¿no? ¿Por qué está opuesta al movimiento? Porque entiende que si aquí yo estoy estirando el cuerpo, la fuerza restauradora va a estar para comprimirlo, ¿no? Y si el cuerpo está subiendo, se opone. Para ahora va a estar hacia abajo porque va a tratar de estirarlo al resorte. Por eso es que lleva signo menos, ¿no? Bien. Y esta fuerza restauradora va a ser igual a, bueno, perdón, el periodo de un resorte helicoidal es igual a 2pi, la raíz de la masa que estaba oscilando sobre la constante K. ¿Ya? Esta constante K van a tener cuidado, porque más adelante vamos a ver otra constante K. Se equivocan a veces en las unidades. Luego viene el péndulo físico. ¿Qué es un péndulo físico? Es cualquier cuerpo que está unido a un punto fijo. Por ejemplo, si este es mi punto fijo, este cuerpo va a comenzar a oscilar. Es como, qué sé yo, ustedes claven una madera, ¿no? Qué sé yo, una regla de madera a una pared o algo, pero no lo dejen totalmente fijo, ¿no? Si tiene un pequeño espacio y ustedes le dan cierto ángulo a esa madera va a comenzar a oscilar. Eso es un péndulo físico, ¿no? ¿De qué va a depender? De la inercia, ¿ya? Del cuerpo y su brazo de palanca, ¿ya? Este B es, perdón, no va a estar así exactamente. Tengo que buscar el centro de gravedad de ese cuerpo. Del centro de gravedad al punto donde está oscilando, ese es mi brazo de palanca, ¿ya? Y el periodo de un péndulo físico es igual a 2pi, la raíz del momento de inercia sobre la masa, la gravedad por el brazo de palanca. El momento de inercia, todos saben que se mide en kilogramos por metros al cuadrado, ¿no? Porque si se acuerdan, la inercia de un cuerpo era la sumatoria de las masas por los radios al cuadrado. Entonces, masa kilogramos, distancia metros, ¿no? Por eso es que el momento de inercia está en kilogramos metros cuadrados. La masa está en kilogramos, la gravedad metros sobre segundos al cuadrado. El brazo de palanca es la distancia desde el centro de masa hasta el punto, M, ¿no? Si se dan cuenta, kilogramo con kilogramo se va, metro con metro también se va, y me va a quedar segundos al cuadrado. Y la raíz de segundos al cuadrado es segundos, ¿no? Y por último, el péndulo de torsión. Hay muchos que se confunden entre un péndulo de torsión y un péndulo físico. Un péndulo de torsión es cualquier cuerpo que esté colgado de un alambre, ¿ya?
el que está haciendo torsión, por si acaso, no es el cuerpo que está colgando, es el alambre. Esto se asemeja a un resorte helicoidal. Por ejemplo, aquí puede estar colgando una varilla o puede estar colgando un disco, ¿ya? O cualquier otro cuerpo, qué sé yo, algo que esté aquí anclado a esta varilla, ¿ya? 2 cilindros que estén con una varilla, ¿ya? El cuerpo no tiene nada que ver para el momento, ¿ya? Para el periodo, perdón. Si se acuerdan de torsión, en física 1 vieron que un cuerpo se va a torsionar, es parecido al momento, pero esto es directamente proporcional, ¿ya? Cuando la torsión es angular, esto es directamente proporcional al ángulo que yo estoy recorriendo, ¿ya? Aquí ya no depende de cuánto lo estiro, cuánto lo comprimo en distancia, ¿no? Como era aquí o aquí. Aquí lo que me interesa es qué ángulo yo estoy rotando a ese alambre, ¿ya? Que si le estoy dando una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. En el momento en el que yo haga girar este alambre, gracias a este cuerpo que esté colgando, ¿no? Porque de ahí es lo que voy a agarrar y voy a hacer que ese alambre se torsione. Al final, ese cuerpo va a hacer un movimiento oscilatorio, es decir, esto de aquí va a comenzar a moverse, ¿ya? Pero es porque el alambre está torsionado. Lo mismo, esta torsión va a depender o va a ser igual a menos la constante K por el ángulo. Esta constante K es diferente a esta constante K, ¿ya? Aunque las dos sean K, esta K de un resorte es constante de restitución, ¿ya? De restitución. Sus unidades, K es Newton sobre metros, ¿no? Porque si se dan cuenta, la fuerza está en newtons y esto está en metros. Para que la fuerza me dé newtons, la constante K debe estar en newtons sobre metros. Y esa era una de sus tareas, creo, para hoy también. Metro con metro se va y de ahí que me sale que K es newton sobre metro. O fácilmente lo podían despejar, ¿no? Despejando K, fuerza sobre X. Fuerza, newtons. X, metros, ¿no? En cambio, ¿en qué se mide la torsión? ¿Se acuerdan? ¿En qué se mide la torsión de un cuerpo? A ver. Torsión es lo mismo que momento, por si acaso. Solamente que es momento angular, no lineal. ¿En qué se medía el momento? Newton por metro, creo que. Newton por metro, exacto. Y si yo despejo este ángulo, va a venir aquí, ¿no? ¿En qué se mide un ángulo en el movimiento armónico simple? En radianes, ¿no? Entonces, la constante K, esta constante K, es la constante de torsión. La constante de torsión. Y se mide newtons por metro sobre radianes. Aunque algunos directamente le colocan newton por metro solamente, ¿no? Entonces, bien. De aquí sale la constante K. A ver, ¿a qué es igual el periodo de un péndulo simple? Perdón, de un péndulo de torsión. Como le dije, siempre vamos a comparar esto a un resorte. ¿En qué se mide la masa? ¿Se acuerdan? Kilogramos, ¿no? Y la constante, newton sobre metros. Si yo desgloso esto, me va a dar segundos cuadrados, ¿no? El periodo de un péndulo de torsión, bueno, aquí me falta otra cosa más. Bien, a ver, ¿a qué es igual la fuerza en un movimiento lineal? La segunda ley de Newton. Masa por aceleración. Masa por aceleración. Bien, masa por aceleración. La torsión es igual al momento de inercia por la aceleración angular, ¿ya? Cuando estamos hablando de un movimiento de torsión. Esa tensión es igual a
el momento de inercia por la aceleración angular. Entonces aquí yo puedo ver esta proporcionalidad, ¿no? Que la masa es proporcional a la inercia. Entonces, en vez de masa de un resorte, voy a tener el momento de inercia del cuerpo que está colgado sobre K. En vez de la constante esta de aquí, voy a tener la constante de torsión. ¿Ya? Esa es la fórmula de un péndulo de torsión. Esta ahí es de este cuerpo, ¿no? El que esté colgado, ya sea una varilla, un disco, un cilindro, ¿ya? Sí o sí, eso yo tengo que hallar su momento de inercia. Y la constante de torsión es la del alambre, ¿ya? Que va a estar en newton sobre metro. A ver, para que vean que se mide en segundos, la inercia está en kilogramos por metro cuadrado, ¿cierto? Esto va a estar raíz. La constante de torsión se mide en newton por metro. Newton es kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Por metros. Metro por metro, metros cuadrados. Metro cuadrado con este metro cuadrado se va, kilogramos con kilogramos se va y me queda segundos cuadrados, ¿no? Hago medio con medio y extremo con extremos, por lo tanto el periodo se mide en segundos. Este de aquí, aunque parezca complicado, el ejercicio más fácil que les puede preguntar en el examen, porque siempre pide solamente despejar, ya sea I o K. En cambio estos sí son un poquito más complicados. Estos dos por lo menos, son más largos, ¿ya? Pero si les pregunta un péndulo físico o un péndulo de torsión, siempre es despejar el momento de inercia o el brazo de palanca, aquí el momento de inercia o la constante K. Esto seguramente el viernes les van a explicar más ya sobre el péndulo de torsión. Ese es su laboratorio 3. Así que vayan repasando para que se ganen puntos. Bien, esa es una fórmula. Ahora los problemas. Te iba a preguntar cómo se mide en el resorte helicoidal en segundos. ¿O cómo despejaríamos? Para que se mida en segundos. Sí. Me queda kilogramos, ¿no? Estos metros, si te das cuenta, van a subir, ¿no? Al numerador. Si hago medio con medio y extremo con extremos. Este metro de aquí. Sí, sí. Entonces, por metro. ¿Y newton qué? Kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Kilo con kilo se va, metro con metro se va, y me queda los segundos cuadrados que van a subir como numerador. Y la raíz de segundo cuadrado es segundo. Ah, ya, muchas gracias. De nada. Igual se lo mandé al grupo esas dos deducciones, creo, y con esta más. Bien. Vamos a hacer esto. A ver, me dice, un péndulo simple tiene una longitud de 90 centímetros. ¿Ya? Datos. Longitud 90 centímetros. En un lugar donde la gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Luego se lo lleva en una nave espacial a muchos kilómetros de distancia de la Tierra, donde la gravedad es, disminuye a 7,2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces le vamos a poner gravedad 1 a esta gravedad 2. 7,2 metros sobre segundos al cuadrado. Calcular, inciso A, el nuevo periodo. Es decir, el periodo 2. Y inciso B, el reloj se atrasa o se adelanta, ¿cuánto? 24 horas. Ya. Para empezar, necesito saber cuánto es el periodo 1 y el periodo 2, ¿no? El periodo 1 para el inciso B. Así que vamos a calcular los dos periodos. ¿A qué es igual el periodo de un péndulo simple? 2pi raíz longitud sobre gravedad. ¿No? Entonces, primero calculo el periodo 1, 2pi
raíz de longitud 1 sobre gravedad 1. 2pi raíz longitud 1, 90 centímetros en metros, 0,90. Gravedad 1, 9,8. ¿Cuánto da eso? $1,90. 1,90. ¿Qué más? 90,41. Ya. Cuando sea este tipo de ejercicio del péndulo, mejor con 4 decimales ya. Ahorita vamos a ver por qué. Segundos. Y el periodo 2, lo mismo, pero con longitud 2. Bueno, en este caso la longitud va a ser la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque el péndulo es el mismo. Entonces sigue siendo 90 centímetros. Lo que cambia solamente es la gravedad. Entonces 0,90 sobre la gravedad 7,2. ¿Cuánto da? 2,2214. Ya. Bueno, me pedía el nuevo periodo, ¿no? Este es el nuevo periodo. Ahora el inciso B me dice, ¿el reloj se atrasa o se adelanta? Bueno, el péndulo. O el reloj. Ya. La cosa es que, ¿cuánto tardaba antes? 1,9, ¿no? Es decir, en una ida y en una vuelta tardaba 1,9041 segundos. Cuando se fue a ese lugar desconocido, una ida y una vuelta tarda 2,2214. Eso significa, si esto fuera un reloj, ¿se atrasa o se adelanta? Se atrasa. Se atrasa. Está tardando más, se atrasa. Y me dice, ¿cuánto en 24 horas? A ver, yo sé que se está atrasando 2,2214 menos 1,9041 segundos. Esa es la variación del periodo, ¿no? ¿Cuánto se está atrasando? A ver. ¿Cuánto da esa resta? 0,3173. Ya. Entonces se está tardando 0,3173 segundos. 0,3173 segundos. ¿Por cada cuántos segundos se está tardando esa cantidad? ¿Cuál era el original? El periodo 1, ¿no? Por cada 1,9041 segundos. Si se dan cuenta, esto se simplifica, ¿no? Y me va a quedar adimensional. Por eso aquí recurro a multiplicar por el tiempo que él quiere. ¿Cuánto quiere? 24 horas. Por eso me dice, ¿cuánto en 24 horas? ¿Cuánto? 3.4, 3.99 sale. 3.99 horas. Aproximadamente 4 horas, ¿no? Y ahí acaba. ¿Se entendió? Sí, auxiliar. Perdón, disculpe, un detallito que no tomé en cuenta. Ahí en donde dice 0,3173, ¿por qué lo dividió entre 1,9041? Porque ese era el periodo original. Ya. Solamente tenía que volver a dividir y de recién multiplicar ya por 24 solamente. Como una fracción, ¿no? Una fracción de error, más o menos. ¿Sí se acuerdan Sí. de cuando hacían teoría de errores? La variación sobre el real era el error, ¿no? Entonces, esa es la fracción. Y quiero saber cuánto en 24 horas, por eso lo multiplico por 24 horas, para que me salga en horas. Lo mismo tendría que salir si buscamos cuántos segundos hay en un día. Claro. Si, por ejemplo, si al ingeniero se le ocurre multiplicar, bueno, o que le diga cuánto, o los incisos, ¿no? Esté en segundos, entonces ustedes deben convertir, ¿no? Estas horas en segundos. ¿Qué tienen que hacer? Multiplicar por 3600, ¿no? O sea, sería 0,3173 segundos sobre 1,9041 segundos por,
Yo sé que 3600 segundos es 1 hora. Y Un minuto. Sería 86.400 segundos un día. Usted está confundiendo los minutos, se está olvidando. no, pero 1 hora, 3600 segundos. ¿No? Sí, sí, sí. Y lo Sí, vio está bien. por 24 horas. Y esto es cuánto se atrasó en 24 horas. $14.397. ¿Cabal? De 3. Segundos. 70 y algo. Ya. Eso es la cantidad de segundos por cada 24 horas. ¿Se entendió de todo, no? Sí. No solamente que lo multiplico por los 3600 segundos que tiene 1 hora. Eso en el caso de que los incisos, ¿no?, le estén en segundos. Si están en horas, directo así. Si están en segundos, así. ¿Ya? Aquí vamos a poner en segundos, en horas. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, auxiliar. Bien. Lo demás. Positivo, todo claro. Yes. Ya, esto de aquí más vamos a hacer. Es que los de física 3 igual me están esperando. Con ellos es era a las 4, pero le dije para las 4:30. Bien. A ver, me dice, un reloj de péndulo tiene un periodo de 2 segundos. ¿Ya? Entonces, el periodo, 2 segundos. Datos. Si se alarga la cuerda, entonces esto es cuando hay una longitud 1. ¿Ya? Si se alarga la cuerda, ¿eso qué significa? Que habrá una longitud 2, ¿no? Y va a ser igual a la longitud 1 más, me dice, si se alarga la cuerda un 5%, más un 5%, obviamente, de la longitud inicial, calcular, inciso A, el nuevo periodo, inciso B, el reloj se atrasa o se adelanta, ¿cuánto? 24 horas, ¿ya? A ver, cuando les diga se alarga la cuerda, siempre van a colocar más, ¿ya? Si se reduce la cuerda, menos. Y el porcentaje, yo sé que 5%, ¿cuánto es en decimal? 0,05, ¿cierto? ¿O no? Sí. Entonces, longitud 2, 1,05, longitud 1. Hasta ahí todo bien. 1 más 0,05, 1,05, longitud 1. Ese es el valor. La longitud inicial sería 1, entonces. No, no sé cuánto vale la longitud inicial. Por eso le estoy colocando L1. Solamente estoy sumando los coeficientes. El 1 que está aquí adelante más el 5% que está aquí. ¿Ya? Esto hay dos formas de resolverlo. ¿Ya? La primera es que del periodo igual a 2pi raíz longitud sobre gravedad, ustedes despejen la longitud. Tienen el periodo y pueden asumir la gravedad 9,8, ¿cierto? ¿O no? Sí. Ya. Sí. Esa es una forma. Hallan cuánto vale la longitud 1, esa longitud 1 la reemplazan aquí, hallan la longitud 2 la reemplazan aquí con la gravedad y hallan el periodo 2. La otra forma es, esto se está haciendo en el mismo lugar. Podríamos, disculpe, podríamos también despejar longitud, ¿no? Porque tenemos periodo. Por eso le digo, lo que pueden hacer es despejar la longitud, hallan la longitud,
esa longitud la reemplazan aquí, hallan la longitud 2, con esa longitud 2 otra vez vuelven a la misma fórmula y hallan el periodo 2. Tendrían que hacer más o menos 3 cálculos, ¿no? Ahora, otra forma de hacerlo un poco más corto tal vez es esto. Si se hace en el mismo lugar, significa que la gravedad es constante, ¿cierto? Y si se hace con el mismo péndulo, significa que la longitud es constante, ¿ya? Entonces, en este caso es en el mismo lugar, porque no me dice que se lo está llevando a otro lugar, ¿no? Lo único que está haciendo es variando la longitud. Entonces, se sobreentiende que la gravedad es constante. ¿Qué significa? Que la gravedad 1 igual a la gravedad 2. Entonces, ¿qué pasa si yo despejo de aquí gravedad? Me va a quedar periodo sobre 2pi elevado al cuadrado igual a longitud sobre gravedad, y despejando gravedad tendría longitud por 2pi sobre periodo al cuadrado. ¿Ya? De ahí despejando gravedad. Entonces, si yo reemplazo en esta fórmula, fíjense, gravedad 1 sería longitud 1 por 2pi sobre el periodo 1 al cuadrado, igual a longitud 2 por 2pi sobre el periodo 2 al cuadrado. 2pi con 2pi se van a simplificar porque están en la misma posición, ¿cierto? A ver, continúo. ¿Qué es lo que yo necesito? Periodo 2, ¿no? A ver, esto me va a quedar longitud 1 sobre el periodo 1 al cuadrado, ¿ya? Porque el periodo 1 fíjense está elevado al cuadrado, igual a la longitud 2 sobre el periodo 2 al cuadrado. Despejando el periodo 2, ¿a qué va a ser igual? A la longitud 2, esta L1 viene a dividir, este P1 pasa a multiplicar, y como estaba al cuadrado va a pasar como raíz. Bueno. Entonces, reemplazando, periodo 2 igual a longitud 2. ¿A qué es igual a longitud 2? 1,05 longitud 1 sobre longitud 1 por el periodo 1, que era 2 al cuadrado. Y se dan cuenta, ni siquiera era necesario hallar la longitud 1, ¿no? Ahí me ahorré los cálculos. ¿Cuánto me da el periodo 2? Esto es para no estar haciendo tantos cálculos, ¿no? Pero si quieren, pueden hallar. Despejan longitud, hallan la longitud 1, la reemplazan para hallar la longitud 2. Esa longitud 2 la vuelven a usar en la fórmula inicial y hallan el periodo 2. Disculpe, esto es si es que varía la gravedad, ¿no? O sea, es como si estuviéramos buscando gravedad. Sí, pero solamente la estamos igualando. Es como un sistema de ecuaciones. ¿Por qué no despejo la longitud? Porque fíjense que ninguno de los dos casos me pregunta cuánto es la longitud. En cambio, en el anterior, ¿por qué no usé, si era el mismo péndulo, por qué no usé la longitud constante? Porque tampoco tenía el periodo 1, ¿no? O sea, tenía que hallar el periodo 1 y el periodo 2. Entonces, no había necesidad de usar la otra fórmula. Eso tienen que ver bien sus ecuaciones, cuándo usarla. En este caso, hallar la longitud no era prescindible, así que por eso opté por esto. Pero como les digo, ustedes pueden hallar la longitud, la reemplazan, hallan L2, L2 la reemplazan otra vez. ¿Ya? ¿Cuánto da esto? 2,05. 0,5, ¿qué más? Así está redondeado. 2,040 y 2,0494. 4,94. Sí, 0,494. Ya, bien. Ese es el periodo 2. ¿Ya? Entonces, ¿se atrasó o se adelantó? Se adelanta porque es mayor. No, se atrasa, perdón. Vamos a anotarlo aquí, inciso B. Ya. Si el periodo 2 es mayor que el periodo 1, se atrasa, ¿no? Está tardando más. Si el periodo 2 es menor que el periodo 1, significa que se adelanta, ¿no? Porque está tardando menos. En este caso, se atrasa. Se está atrasando. ¿Cuánto en 24 horas me dice?
lo mismo, ¿no? Hago la diferencia, la variación del periodo es 2,0494 menos los 2 segundos que eran el original, 0,0494 segundos. ¿Cuánto es 24 horas? Lo mismo, ¿no? Si lo quieren en horas o en segundos. La variación de esto sería 0,0494, no, directo así. 0,490, me faltó un 0. 0,0494 segundos por cada 2 segundos, ¿cierto? Si lo quiero hallar en segundos, ya saben, por 3600 segundos, que es 1 hora, y esa hora por 24 horas. ¿Cuánto les da? $2134,08. 2134,08 segundos por cada 24 horas, ¿no? Eso es lo que se atrasa en segundos. Y si me hubiera dicho en horas, bueno, si en sus opciones estaban en horas, ya no hacían esto aquí, ¿no? Directo, 0,0494 dividido 2 segundos por 24 horas. Bien. ¿Alguna consulta aquí? Disculpen si hice primero a este lado y luego aquí. Yo me sigo preguntando por qué le sumó un 1 a la longitud 1. ¿Esto? Es que se sobreentiende que aquí hay un coeficiente de 1, ¿no? Una longitud 1 más 0,05 longitud 1. Entonces esto más esto es 1,05 de la longitud 1. Es como que esto es el 100%, ¿no? El 100% es 1, más el 5%, 105%. Así. Igual se sobreentiende si en caso de que, o sea, no me da la longitud, pero me dice el periodo de 3 segundos o 4 segundos. El periodo es aparte. Igual sobreentiendo que hay una longitud. Claro, siempre hay longitud. Para que haya un periodo en un péndulo simple tiene que haber una longitud. Y si me hubiera dicho se acorta, entonces aquí van a poner menos, ¿no? Que se acorta al 10%, entonces 1 menos 0,10 igual 0,90. Bueno. Y si en el hipotético caso nos dice, ahora la nueva cuerda es el 60% de la anterior cuerda, directamente podríamos 60% de L1. 0,6 solamente. Ajá. Exacto. Bien. ¿Alguna otra consulta? Auxiliar, disculpe, ¿podría explicarme eso que hizo ya al principio en longitud 2 igual a longitud 1 más el 5%? Claro, el que dice, solo eso por... si se alarga la cuerda en un 5%, es, o sea que a la cuerda que yo tenía inicialmente, ¿no? Ya. Aquí una longitud 1, a esa longitud 1 le voy a sumar el 5% más para que sea mi longitud 2. Por eso me dice longitud 1 más el 5% de la longitud 1. El 5% le estoy incrementando. Entonces, si inicialmente era el 100%, ¿no? La cuerda, más un 5%, ¿cuánto me da? 105%, ¿no? Y eso dividido entre 100, ¿cuánto me da? 1,05, que es esto de aquí. Ahora sí, o todavía. La misma longitud también sería, ¿no? Del 5%. Sí, yo lo entendí. Gracias, auxiliar. ¿Y por qué no ingenieron física vos con Schwenk? A ver esos que lo defienden. Iban a morir. Ya, bien, vamos a dejarlo ahí ya. Tengo que dar física 3 ahorita. Ya están hablando en el grupo. Nos vemos el otro sábado. Sí. Gracias, auxiliar. Nos vemos. Gracias, auxiliar. Gracias, auxiliar. Hasta luego. Cuídese. Chao. Chao. Chao, Eduardo. Chao. Chao. Gracias. Nos vemos, Eduardo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.